Mis propios hijos me golpearon, me amarraron como a un animal y me pegaron hasta el cansancio. Los mismos por los que crucé a Estados Unidos para darles un futuro mejor, por los que casi me muero de sed en el desierto, por los que trabajé 20 años bajo el sol allá en Estados Unidos. Me ataron a un poste y me dieron con un látigo, entre risas y burlas solo porque regresé, porque ya no servía para mandarles dinero. Me gritaron que ya no era parte de su vida, que todo lo que tenía ahora les pertenecía a ellos. Y como si no fuera suficiente, me subieron a una camioneta y me dejaron tirado en un asilo abandonado como si fuera basura. Pero no me rendí. Aunque me dolía el cuerpo y el alma, encontré gente buena que me ayudó. Si quieres saber toda mi historia, quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete. Todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. El aire estaba frío y olía a tierra mojada porque había llovido en la tarde. Yo estaba en el patio de la casa que construí con mis propias manos, la misma por la que trabajé 20 años bajo el sol en Estados Unidos. Y sin saber cómo, terminé amarrado a un poste, con las manos atrás y la cabeza agachada. Frente a mí estaban mis hijos, mis 3 hijos, esos por los que di la vida, los mismos que un día me llamaron papá con orgullo y ahora me miraban con desprecio, como si fuera un extraño, como si fuera su enemigo. Uno de ellos, el mayor, sostenía un látigo de cuero que antes usaba para amarrar bestias, y me lo lanzó en la espalda sin decir nada, solo con una mirada llena de rabia que nunca había visto en su rostro. Sentí el ardor del primer golpe, un dolor que se metió hasta los huesos, y mientras me doblaba, escuché las risas de mis propios primos, los que también estaban ahí, como si aquello fuera una broma. ¿Para qué volviste, viejo? Aquí ya no te necesitamos. Tu tiempo se acabó, me gritó el del medio, ese al que más ayudé cuando se enfermó de niño, ese al que mandé dinero hasta para operarlo. Me volvió a doler no el golpe, sino sus palabras. Quise hablar, explicar, decir que solo quería volver a verlos, compartir un plato de comida, abrazarlos después de tantos años, pero el que estaba grabando con su celular se acercó más y me empujó la cabeza hacia abajo. Tú no hablas, tú escuchas. Para eso sirves. Mandabas dinero, no órdenes. Aquí ya todo es nuestro, dijo riéndose. Me daban golpes uno tras otro con el látigo, con las manos, con insultos. Entre cada golpe, recordaba lo que había vivido por ellos. Me veía cruzando el desierto, con los labios partidos, con la garganta seca, pidiéndole a Dios una gota de agua. Recordaba aquella vez que una víbora me mordió en el tobillo y pensé que no iba a salir vivo, pero me amarré la pierna con un trapo y seguí caminando porque sabía que si moría, mis hijos se quedarían sin nada. Aguanté todo eso, la soledad, el frío, el hambre, las humillaciones por no tener papeles, los trabajos pesados en construcción, los dolores de espalda, las manos rajadas, solo por darles una vida mejor. Cada dólar que ganaba lo mandaba con amor, sin fallar un solo mes. Y ahora esos mismos hijos me estaban tratando como si fuera un animal. Uno de los primos, borracho, gritó, «Dale más fuerte, que aprenda a no volver». Todos se rieron. Yo ya no tenía fuerzas, pero tampoco quería suplicar. Cerré los ojos y me quedé callado, tragándome la rabia y la tristeza. Sentí otro golpe y otro más. Me caí de rodillas y escuché cómo el látigo silbaba en el aire antes de pegar en mi espalda. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente se detuvieron. Uno de ellos dijo, «Ya estuvo, llévenlo que aquí estorba». Me soltaron, pero antes de que pudiera levantarme, me dieron una patada en el pecho. Caí al suelo y vi cómo uno de ellos guardaba el celular con la grabación, mientras otro me escupía cerca de la cara. «Ya no tienes casa, ya no tienes nada. Todo es nuestro. Lo que mandaste fue para nosotros. Tú solo servías para trabajar, no para vivir aquí». Intenté incorporarme, pero 2 de ellos me levantaron de los brazos y me subieron a una camioneta vieja. El camino fue largo, no dijeron una sola palabra. Yo solo miraba por la ventana, reconociendo calles que alguna vez soñé recorrer con orgullo. La camioneta se detuvo frente a un edificio viejo, sucio, con paredes descascaradas. Me bajaron a la fuerza, tocaron una puerta metálica y un hombre salió sin preguntar nada. «Ahí te lo dejamos, es lo que pagamos», dijo mi hijo mayor. Yo intenté preguntar qué hacían, pero el hombre me empujó hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe seco,
y lo último que escuché fue el motor de la camioneta alejándose. El lugar olía a humedad, había ancianos tirados en camillas viejas. Una señora con bata sucia me miró con indiferencia y me dijo: «Otro más. Todos llegan así, traicionados por su familia». Me senté en una esquina y bajé la cabeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nunca pensé que mis hijos me odiaran tanto. No entendía por qué. Todo lo que tenía se los di a ellos, que ahora estaba ahí, solo, herido, abandonado en un lugar que parecía un castigo. Pero aunque el dolor era grande, algo dentro de mí me decía que esto no podía quedarse así. Me llamo Juan Manuel Pérez González y tengo 60 años. Soy de un rancho humilde de México, donde la vida siempre fue dura. Mis padres trabajaron toda la vida en el campo y desde niño aprendí a cargar bultos, a sembrar maíz, a vivir con lo poco que había. No tuve estudios, apenas la primaria, pero desde joven me hice fuerte con el trabajo. Cuando conocí a María, sentí que por fin la vida me estaba regalando algo bueno. Nos casamos y tuvimos 2 hijos primero, luego llegó el tercero en camino. Yo quería darles un techo digno, que no crecieran como yo, con hambre y sin zapatos. Pero en México todo estaba difícil. Los jornales apenas alcanzaban para frijol y tortillas. Fue en ese tiempo que tomé la decisión más dura de mi vida: cruzar la frontera. No lo hice por gusto, lo hice por necesidad, por amor a mis hijos. Recuerdo bien esa madrugada. Salí con un grupo de hombres desconocidos. El desierto era un monstruo que no perdona. Caminamos 2 días completos, sin agua suficiente, con el sol quemando la piel. Yo pensé que iba a morir ahí, cuando mis labios ya no podían ni abrirse de los resecos. Caí al suelo. Sentí que me estaba apagando, y fue un muchacho el que me echó unas gotas de agua de su cantimplora en la boca. Esa noche, cuando logré levantarme, me prometí a mí mismo que si salía vivo, iba a trabajar como un burro, para que mis hijos nunca pasaran por eso. La segunda vez que estuve a punto de morir fue por la mordida de una víbora. Estaba escondido entre unos arbustos cuando sentí el dolor en el tobillo. El veneno me quemaba por dentro, pero no podía quedarme tirado. Arranqué un trapo de mi camisa, me até la pierna y seguí caminando arrastrando el pie, con la cabeza dándome vueltas. Pensé en mis hijos, en María, en el tercero que estaba por nacer, y ese pensamiento fue lo único que me empujó a seguir. Cuando llegué al otro lado, unos trabajadores me recogieron y me ayudaron a curarme. Dios me dio una segunda oportunidad y yo la aproveché. Empecé a trabajar en la construcción, en casas, en edificios, en calles. No había día que descansara. El sol me partía la espalda. Las manos se me abrían de tantas horas con la pala y el cemento. Los patrones apenas pagaban lo justo, pero yo nunca faltaba. Vivía en un cuarto pequeño, con colchón viejo y apenas una estufa eléctrica. La soledad era dura, más en las fechas especiales. Recuerdo las Navidades. Escuchaba a mis compañeros hablar con sus familias por teléfono y yo también llamaba, pero colgaba con lágrimas en los ojos porque no podía abrazar a mis hijos. Cada mes mandaba dinero. Nunca fallé. Si no comía un día, no importaba, pero el dinero tenía que llegar. Les mandé para ropa, para escuela, para médicos, para que María no pasara penurias. Con el tiempo, logré mandar suficiente para que compraran un terreno y levantaran la casa. Esa casa que tanto soñé, que me dio fuerzas cuando estaba a punto de rendirme. Yo me la imaginaba llena de risas, de mis nietos corriendo, de mis hijos abrazándome al volver. Cada día que trabajaba bajo el sol me decía: vale la pena, un día regresaré y ellos me lo van a agradecer. Pasaron 20 años. Mi cabello se llenó de canas, mis manos se hicieron duras como piedras, mi cuerpo se dobló de tanto cargar, pero yo me sentía orgulloso. Había cumplido mi promesa, les di una vida más que digna. Yo pensaba que cuando regresara me recibirían con los brazos abiertos, con un plato caliente de comida y con abrazos que me curaran todo el cansancio. Pero la realidad fue otra. Desde el primer momento noté la frialdad en sus rostros. Nadie sonrió, nadie me abrazó con cariño. María apenas me miró, como si yo fuera un extraño que acababa de llegar a su casa. Los hijos me hablaron cortante. Me dijeron que ya no hacía falta que estuviera ahí. Esa primera semana me dolió más que todos los años de sacrificio. No entendía qué estaba pasando. Yo esperaba agradecimiento, aunque fuera un poquito, pero lo único que recibí fueron reclamos
y miradas de desprecio. Sentí que me arrancaban el alma, porque todo lo que había hecho, cada dólar sudado y sufrido, era por ellos. Y en vez de darme un lugar en su mesa, me trataban como si fuera un estorbo. Desde el primer día que llegué a la casa, se sintió un aire raro, como si yo sobrara. Nadie me decía nada directamente, pero las miradas hablaban. María ya no me preparaba mi café como antes. Mis hijos apenas me contestaban el saludo y hasta los nietos me veían con curiosidad, como si yo fuera un desconocido. Yo trataba de acercarme, de contarles cómo me fue allá, de decirles que estaba feliz de estar en casa, pero no me ponían atención. Cada vez que intentaba hablar, alguno de mis hijos me cortaba diciendo que tenían prisa o que estaban ocupados. El primer golpe al corazón me lo dieron cuando fui a mi cuarto y vi que mis cosas estaban en cajas, como si fuera un invitado que ya se tenía que ir. Les pregunté por qué habían guardado mis cosas, y el mayor me dijo sin mirarme a los ojos: «Porque aquí ya no hay espacio, papá». Todo cambió. Yo no entendía si esa casa la había pagado yo peso por peso. Les dije que solo quería quedarme con ellos, disfrutar de mi familia. Pero me respondieron que ya tenían su vida hecha, que yo debía buscar un lugar para mí. A los pocos días me di cuenta de que todo lo que compré con tanto sacrificio, ellos ya lo tenían a su nombre. Fui a buscar los papeles, las escrituras, las facturas, pero no estaban. Pregunté por ellas y el hijo del medio me dijo en tono burlón que esos documentos ya no importaban, que yo había hecho mi parte y que ahora era su turno de disfrutar. Me dolió el alma oír eso, porque no los crié para que me trataran así. Les di todo lo que tuve, no les negué nada, y ahora me hablaban como si fuera un estorbo. Un día me acerqué a María para pedirle que hablara con ellos, que les hiciera entender que esa casa era nuestro hogar y que solo quería compartir tiempo con ellos, pero ella me evitaba. Bajaba la mirada y me decía que no quería problemas, que las cosas estaban bien así. Me partió el alma. Sentí como si me hubieran dejado solo en medio del desierto otra vez. Pero ahora no era el sol ni el hambre lo que dolía. Era ver a mi propia familia tratándome como si ya no valiera nada. Una tarde me senté en el patio, viendo cómo el sol se escondía. Recordaba cada ladrillo que levanté con mis manos, cada noche que soñé con volver. Y mientras pensaba en eso, mi hijo menor salió y me dijo: «Papá, no te acomodes tanto, porque pronto vamos a hacer arreglos aquí. Vamos a vender unas partes». Me quedé callado tratando de entender y él agregó: «Ya decidimos que no puedes estar aquí, no nos conviene. Tú ya hiciste tu vida, ahora déjanos hacer la nuestra». No tuve fuerzas para responder. Sentí que me estaban arrancando lo más valioso que tenía, no por el dinero ni por las cosas, sino porque me estaban quitando mi lugar de padre. Me fui a mi cuarto, pero ya no era mío. En la noche escuché cómo se reían en la sala. Hablaban de fiestas, de viajes, de planes, y ninguno me incluyó. Yo solo me quedé sentado, mirando mis manos gastadas, recordando todo lo que pasé para que ellos tuvieran lo que hoy disfrutan. Al día siguiente quise desayunar con ellos. Preparé café y puse pan en la mesa, esperando que se sentaran conmigo, pero nadie lo hizo. María me dijo: «No hagas tanto tiradero, Juan, aquí cada quien come cuando puede». Me quedé solo en la mesa. De repente uno de mis hijos entró, vio el café y el pan y con desprecio tiró la taza al piso. «No queremos tus costumbres de viejo. Aquí ya no se vive así». Se fue sin voltear. Me agaché a recoger los pedazos. Sentí un nudo en la garganta. Ahí entendí que algo dentro de ellos había cambiado. Ya no eran los niños que me despedían llorando cuando cruzaba la frontera. Ahora eran hombres fríos, duros, como si el dinero que recibieron todos esos años hubiera borrado el amor que un día me tuvieron. Y por más que trataba de entender, no encontraba explicación. Solo me quedaba el silencio, mirando la casa que construí y sintiendo que ya no me pertenecía, como si yo fuera un invitado sin permiso, un fantasma dentro de mi propio hogar. Los días empezaron a volverse pesados. Yo me levantaba temprano, barría el patio, intentaba ayudar con algo, pero siempre me decían que no tocara nada. Ya no me invitaban a comer en la mesa, y cuando lo hacía por mi cuenta, notaba las caras de molestia. Sentía que me querían fuera, pero no entendía por qué tanto desprecio. Un mediodía, mientras servía un plato de frijoles, mi hijo mayor me miró con fastidio y dijo:
No te pedimos que hicieras comida. No queremos tus cosas. Ya no vivas como antes. Luego tomó el plato, lo tiró al piso y se fue riéndose con los otros. Me quedé viendo el suelo, el plato roto y los frijoles regados, y sentí una punzada en el pecho. Ya no era tristeza, era algo más, algo que dolía más profundo. Esa misma noche escuché que hablaban en la sala. No sabían que yo estaba en el pasillo y escuché cada palabra. Decían que yo no debía quedarme, que estorbaba, que era mejor que me fuera antes de que les complicara los planes. Hablaban de vender la casa, de repartirse el dinero, de cómo usarían los terrenos. Uno de ellos dijo, ya es nuestro, él solo los pagó, pero ahora es de nosotros. Sentí que me estaban despojando vivo, como si me arrancaran los años de sacrificio uno por uno. Intenté hablar con ellos al día siguiente. Les dije que no quería problemas, que si algo no les gustaba podíamos arreglarlo, que yo solo quería vivir tranquilo los años que me quedaban, cerca de ellos. Pero se rieron en mi cara. El del medio me dijo, ya no estás en condiciones de decidir nada. Tú solo mandabas dinero, pero las decisiones las tomamos nosotros. Aquí el que estorba eres tú. María estaba presente, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza. Yo la miré buscando apoyo, pero no lo encontré. Me dolió su silencio más que las palabras de mis hijos. Sentí que todos se habían puesto de acuerdo para hacerme a un lado, como si mi presencia fuera una molestia. Un día, mientras estaba sentado en la sombra del patio, el hijo menor se acercó y sin razón comenzó a insultarme. Me dijo que había sido un tonto por regresar, que allá debía haberme quedado, que aquí no servía para nada. Le pedí respeto. Le dije que yo era su padre, pero me empujó con fuerza. Casi caí. Lo vi a los ojos y solo encontré odio. Deja de hacerte el mártir, viejo. Aquí ya no tienes voz. Vete antes de que te corramos. Esa noche me encerré en el cuarto. Apenas podía dormir. Me dolía el cuerpo del trabajo acumulado de tantos años, pero más me dolía el alma. Pensaba en todo lo que vivía allá, en los días que pasé solo, en las veces que enfermé y no tuve a nadie, en las llamadas donde escuchaba a mis hijos felices gracias al dinero que mandaba. Todo eso lo hice por amor, no por obligación. Y ahora ese amor se había convertido en desprecio. Los siguientes días fueron peores. Dejaron de hablarme por completo. Si entraba a la cocina, salían. Si me sentaba en la sala, apagaban la televisión y se iban al patio. Un día, cuando fui a sacar una cubeta de agua, el hijo mayor me arrebató el balde y me gritó, «Esto ya no es tuyo, ¿no entiendes? Aquí todo nos pertenece. Tú no tienes nada». Me quedé helado. Esas palabras me partieron. Sentí que ya no quedaba nada mío, ni siquiera mi lugar como padre. Esa misma tarde vi cómo entraban personas desconocidas a medir el terreno. Les pregunté quiénes eran y uno respondió que estaban viendo opciones de venta. Me acerqué a mis hijos y les pedí que me explicaran, pero el del medio me gritó, «Ya basta. Nosotros decidimos qué se hace aquí. Tú ya no pintas nada». Esa noche supe que algo malo iba a pasar. Sentí en el ambiente una tensión rara, como si estuvieran planeando algo. Ya no dormí, solo miraba por la ventana con el corazón hecho pedazos. Pensaba en qué momento se rompió todo, en cuándo el amor se convirtió en rencor. No encontraba respuesta, solo sabía que algo estaba por venir y que por primera vez en mi vida tenía miedo de mi propia sangre. Pasaron unos días en silencio, pero se sentía algo raro en el ambiente, como si estuvieran tramando algo. Nadie me dirigía la palabra, y cuando lo hacían era solo para dar órdenes o para recordarme que ya no pintaba nada. Una tarde, el hijo mayor me dijo con una sonrisa fingida que el fin de semana iban a hacer una fiesta familiar, que querían celebrar mi regreso y que invitarían a los primos. Por dentro sentí un poco de esperanza. Pensé que tal vez recapacitaron, que querían arreglar las cosas, que ese odio se había calmado. Les pregunté si necesitaban ayuda y me dijeron que no, que solo me presentara limpio y tranquilo, que sería un festejo especial. Llegó el día. La casa estaba adornada con luces y bocinas. Había mesas con botellas y comida y música sonando. Llegaron los primos, algunos conocidos de la colonia, todos riendo, tomando y saludándose entre ellos. Pero a mí nadie me habló. Me senté en una silla, observando con una mezcla de nervios y esperanza. Pensaba que tal vez en algún momento se acercarían a pedirme perdón.
que dirían unas palabras bonitas por mi sacrificio, pero no pasó eso. De repente el hijo del medio se levantó con una copa en la mano y gritó: «Hoy celebramos que ya todo es nuestro, que el viejo terminó su trabajo». Todos rieron. Yo me quedé quieto sin entender. El mayor se me acercó, me tomó del brazo con fuerza y me dijo: «Ven, vamos a hacerte una broma». No alcancé a responder. Me llevaron al patio entre risas y de pronto sentí cómo me empujaban hacia un poste. Antes de que pudiera reaccionar, me amarraron las manos con una cuerda gruesa. Intenté preguntar qué hacían, pero uno de los primos me tapó la boca con una cinta y los demás empezaron a reír más fuerte. El hijo mayor tomó un látigo de cuero y lo levantó en el aire. Escuché el silbido antes de sentir el primer golpe en la espalda. El dolor fue tan fuerte que grité, pero la música lo cubría todo. Me dieron otro y otro. Algunos gritaban: «Dale más fuerte que aprenda», y los demás grababan con sus celulares. Cada golpe me quemaba la piel y me partía el alma. No podía creer lo que estaba viviendo. Eran mis hijos, mi propia sangre, los que yo crié, los que alimenté, los que vestí con mis manos. Entre risas, uno de los primos dijo: «Para eso sirven los viejos que se van, para mandar dinero. Aquí no hacen falta». Los insultos llovían, las risas eran como cuchillos. Me llamaron inútil, estorbo, mantenido, como si nunca hubiera hecho nada por ellos. Intenté hablar, pero no me dejaban. El hijo menor se acercó, me escupió en la cara y me gritó: «¿Por qué regresaste? Allá debiste quedarte. Aquí ya no te queremos». Después de varios minutos que se sintieron eternos, me soltaron. Caí de rodillas, sin fuerzas. Mis hijos me miraban sin un poco de compasión. El mayor dijo: «Ya estuvo. Llévenlo donde debe estar. Aquí no hay lugar para él». Me levantaron entre dos y me llevaron a una camioneta. Subieron rápido y arrancaron sin decir una sola palabra. Yo miraba por la ventana, reconociendo las calles sin entender qué estaba pasando. Me dolía la espalda, la cara, el alma entera. No podía creer que esa fuera mi familia. Después de un rato, la camioneta se detuvo frente a un edificio viejo, con paredes descarapeladas y un portón oxidado. Bajaron, tocaron la puerta y salió un hombre con bata sucia. Mi hijo mayor le dijo: «Aquí te lo dejamos, ya está pagado». El hombre asintió, me tomó del brazo y me jaló hacia adentro. Yo grité que qué hacían, que por qué me dejaban ahí, pero nadie respondió. Solo escuché la puerta cerrarse con un golpe. El lugar olía mal. Había ancianos tirados en sillas viejas, algunos sin hablar, otros llorando. Una mujer con cara cansada me dijo: «Aquí llegan muchos como tú. Todos los traen sus familias cuando ya no los quieren». Me senté en una esquina, temblando. Las lágrimas me corrían sin poder detenerlas. No entendía cómo había pasado todo, cómo los hijos por los que viví me habían dejado tirado como si fuera basura. Sentí que la vida se me iba entre las manos, pero dentro de mí, entre todo el dolor, empezó a nacer algo más. Una voz que decía que esto no podía quedar así, que no merecía ese final. Los primeros días en ese lugar fueron un infierno. Nadie me conocía y nadie me trataba con cariño. Me dieron una cama vieja con colchón húmedo y una cobija rota. La comida era poca y fría, y los encargados apenas hablaban, solo daban órdenes. En la noche se escuchaban los lamentos de otros viejitos, algunos llorando, otros gritando por dolores o por recuerdos que los perseguían. Me di cuenta de que muchos de los que estaban ahí habían sido abandonados igual que yo. Uno me contó que su hijo lo dejó cuando se casó, otro dijo que sus nietos lo sacaron de su casa. Escuchar sus historias me rompía el alma, pero también me hizo sentir que no estaba solo, que no era el único traicionado. Yo pasaba los días sentado mirando por una ventana rota. No sabía qué iba a hacer ni cómo salir de ahí. Me dolía todo el cuerpo, pero más el alma. A veces cerraba los ojos y veía la cara de mis hijos riéndose mientras me golpeaban. No podía entender qué hice mal. Yo solo trabajé, solo quise darles lo mejor. Me preguntaba si Dios me había abandonado, si de verdad merecía ese castigo. Una tarde, una enfermera llamada Rosa se me acercó. Era una mujer de unos 50 años, con rostro amable, distinta a los demás. Me preguntó por qué estaba ahí, y al contarle mi historia, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo: «Don Juan, no se rinda. Usted no está loco. Lo que le hicieron es una injusticia». Fue la primera persona en escucharme sin juzgarme.
Me llevó un café caliente y me dijo que iba a ayudarme. Pasaron unos días y Rosa me presentó a una amiga suya llamada Patricia, que había ido a visitar a un pariente al asilo. Le contó mi caso y ella me escuchó con atención. Cuando terminé me dijo: «Mi esposo es abogado. Esto no puede quedar así. Hay leyes, hay justicia. Usted tiene derechos». Esas palabras me encendieron algo por dentro. Le pedí que por favor hablara con él, que me ayudara aunque fuera a recuperar mis cosas. Esa noche no dormí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Recordé que antes de regresar a México, había instalado una cámara de seguridad en la sala de la casa. La puse porque allá en Estados Unidos aprendí que uno nunca sabe cuándo puede necesitar pruebas. También recordé que guardé copias de todas las escrituras y facturas en una carpeta que dejé con un viejo amigo, don Esteban, que vive a unas cuadras de mi casa. Me prometió que las cuidaría hasta que yo regresara. A la mañana siguiente le conté todo a Rosa. Ella consiguió prestarme su celular unos minutos. Con las manos temblorosas, marqué el número de Patricia, que me lo había dejado en un papelito escondido debajo del colchón. Le expliqué lo de la cámara y los documentos. Me dijo que su esposo, Miguel Salas, quería hablar conmigo. Me pasó el teléfono y escuché una voz firme que me dijo: «Don Juan, si tiene pruebas de todo eso, podemos hacer justicia. Pero necesito que aguante un poco más. Yo me voy a encargar». Esas palabras me dieron fuerza. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero ahora eran de alivio. Sentí que no todo estaba perdido, que Dios había mandado a esas personas en el momento justo. Esa tarde escribí en un papel todo lo que recordaba: los golpes, los insultos, las fechas, los nombres, los detalles de la fiesta, los testigos. Cada línea era como sacar un clavo del corazón. Rosa me prometió que seguiría ayudándome. Me llevaba comida extra, me daba palabras de ánimo y me decía: «Usted va a salir de aquí, don Juan, y los que le hicieron daño van a pagar». Poco a poco mi mente empezó a aclararse. Dejé de sentirme derrotado. Pensé en mis manos, en los años de trabajo, en las veces que estuve a punto de morir y seguí adelante. Si había sobrevivido al desierto, a la víbora y a la soledad, también podía salir de ese lugar y recuperar mi dignidad. Esa noche me arrodillé junto a la cama y recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que no me dejara caer. Le prometí que si lograba salir, no buscaría venganza con odio, sino justicia, para que nadie más viviera lo que yo estaba viviendo. Por primera vez desde que llegué al asilo, pude dormir tranquilo, con una luz de esperanza encendida en el corazón. Después de aquella llamada con el abogado, pasaba las noches sin poder dormir, no por tristeza, sino porque mi mente no dejaba de pensar en todo lo que viví por mi familia. Cerraba los ojos y me regresaban las imágenes de los años que pasé en el norte. Recordaba los días en que me levantaba antes de que saliera el sol, con el cuerpo adolorido, pero con el corazón lleno de esperanza. Caminaba al trabajo con frío o con calor, sin importar si llovía o si tenía fiebre, porque sabía que cada hora de esfuerzo significaba comida en la mesa de mis hijos. Veía en mi cabeza los primeros meses cuando dormía en el piso de una bodega junto con otros paisanos. No teníamos colchones, solo cobijas viejas y una lámpara colgando. Comíamos pan duro y frijoles de lata, y nos bañábamos con agua fría porque no había calentador. Recuerdo que una vez, trabajando en una obra, un pedazo de varilla cayó de lo alto y me golpeó el hombro. Sentí un dolor que me hizo ver estrellas, pero no podía parar. Me amarré el brazo con un trapo y seguí cargando bultos, porque si faltaba un día me descontaban y el dinero debía llegar a casa sin falta. Cada fin de mes iba a la tienda a mandar los dólares por remesa. A veces me quedaba con 10 o 20 para sobrevivir, pero mandaba todo lo demás. Me imaginaba a mis hijos recibiendo los paquetes, estrenando ropa, estudiando, comiendo bien. Eso me daba fuerzas. Recuerdo una Navidad. Estaba solo en el cuarto con una lata de atún y una vela encendida. Afuera se escuchaban fuegos artificiales y yo lloré viendo una foto de mis hijos pegada en la pared. Me prometí que algún día volvería a abrazarlos, que todo el sacrificio valdría la pena. También me vinieron a la mente las veces que estuve enfermo y no tuve quien me cuidara. Una vez me dio fiebre por trabajar bajo la lluvia. Me envolví con una cobija y me quedé dormido en el suelo.
temblando toda la noche. Pero al día siguiente me levanté y fui a la obra, porque allá nadie te espera. Si no trabajas, no comes. Fueron años de lucha, de callar humillaciones, de aguantar jefes que gritaban y compañeros que caían desmayados del cansancio. Recordé cuando mandé dinero para comprar la primera camioneta de la familia y cómo me sentí orgulloso cuando María me dijo que los niños iban a una escuela buena. Yo pensaba que estaban agradecidos, que cuando volviera me recibirían con alegría, que me abrazarían fuerte y me dirían que valió la pena. Pero ahora todo ese esfuerzo parecía haber sido en vano. Mientras más recordaba, más coraje me daba. No porque quisiera hacerles daño, sino porque entendía que lo que me estaban haciendo era una injusticia. Yo no merecía acabar en un asilo abandonado, tratado como un estorbo. No después de haber dado la vida entera por ellos. Cada recuerdo era como un empujón que me levantaba el ánimo. Pensé en todas las veces que estuve a punto de morir y no me rendí. Si sobreviví al desierto, a la sed, a la mordida de la víbora, también podía sobrevivir a esto. Rosa me veía más animado. Me dijo que el abogado ya estaba moviendo las cosas, que necesitaba que yo recordara todos los detalles. Así que me senté con ella y le conté paso a paso cómo fue la fiesta, los golpes, los insultos, los testigos. Le hablé de los papeles que tenía don Esteban, de las escrituras, de la cámara. Ella escribía todo con cuidado y me decía que no me preocupara, que había personas buenas que iban a ayudarme. Esa noche, mientras los demás dormían, me quedé mirando el techo roto del cuarto. Sentí un nudo en la garganta, pero ya no era de tristeza, era de fuerza. Entendí que Dios me había dado una nueva oportunidad. Me trajo hasta ahí no para rendirme, sino para que abriera los ojos y luchara por mi dignidad. No podía dejar que mis hijos se salieran con la suya. No podía permitir que me borraran de mi propia vida. Me prometí que no me quedaría callado, que recuperaría lo que me pertenece y que demostraría que un padre que ama no merece ser pisoteado. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez desde que regresé a México, sentí que algo dentro de mí estaba despertando. Algo más fuerte que el dolor. El deseo de justicia. Los días en el asilo eran todos iguales. Amanecía con el ruido de las puertas viejas, el olor a humedad y los quejidos de los ancianos que no podían levantarse solos. Algunos pedían ayuda y nadie los escuchaba. Los encargados entraban solo a repartir los platos fríos de comida y luego desaparecían. Nadie hablaba con cariño. Todo era gritos, órdenes y desprecio. Yo pasaba las horas sentado en una banca, mirando por una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Pensaba en mi casa, en mis hijos, en cómo era posible que me hubieran dejado ahí como si no valiera nada. Al principio, intenté convencer a los encargados de que me dejaran salir, que mi familia se había equivocado, pero uno de ellos me dijo con voz seca: «Aquí nadie se va hasta que paguen por sacarlo. Ya lo pagaron para quedarse». Me quedé callado. Sentí un vacío en el estómago, como si de verdad me hubieran vendido. No tenía dinero, ni teléfono, ni forma de comunicarme. Me di cuenta de que estaba completamente solo. A veces me acercaba a los otros viejitos. Algunos no hablaban. Otros me contaban historias parecidas a la mía. Había uno que decía que su hija lo metió ahí cuando se casó, otro que su sobrino lo engañó para quitarle su terreno. Escucharlos me daba tristeza, pero también coraje. No podía creer que tantas familias hicieran lo mismo, que tanta gente fuera capaz de olvidar a quien les dio la vida. Me juré que no terminaría mis días ahí, que de alguna forma iba a salir. Rosa seguía visitándome cuando podía. Me llevaba pan, fruta y me hablaba con cariño. Me decía que el abogado ya estaba revisando las pruebas, que pronto habría noticias. Su voz era lo único que me daba fuerzas. Una tarde me dijo que no hablara con nadie sobre el caso, que algunos encargados se vendían por dinero. Me recomendó que aparentara estar tranquilo, pero que siguiera anotando todo lo que recordara. Así lo hice. Cada noche escribía en un pedazo de papel que me consiguió los nombres de los que me golpearon, la hora en que me dejaron ahí, los testigos que podrían haber visto la camioneta. Con el tiempo me gané la confianza de algunos ancianos. Había un señor llamado Don Manuel, que trabajó en el asilo años atrás. Él me contó que todavía conocía a un viejo guardia que había visto cuando me trajeron.
Me dijo que esa persona anotó las placas de la camioneta porque le pareció sospechoso que llegaran de noche y dejaran a un hombre golpeado. Esa noticia me dio esperanza. Le pedí que hablara con Rosa para que ella se lo contara al abogado, pero no todo era fácil. Una noche, uno de los encargados me empujó porque no me levanté rápido de la cama. Caí al suelo y me golpeé el hombro. Quise defenderme, pero sabía que si lo hacía me castigarían. Apretando los dientes me levanté solo y aguanté. Me dije que ya no valía la pena pelear por tonterías, que mi lucha era otra, más grande. Los días pasaban lentos, pero mi mente ya no estaba vencida. Recordaba cada palabra del abogado, cada promesa de Rosa. Sabía que afuera se estaban moviendo las cosas. Yo solo debía resistir. Empecé a ayudar a otros ancianos que no podían caminar. Los levantaba, los sentaba, los escuchaba. Me di cuenta de que, aunque me habían quitado casi todo, aún tenía algo que nadie podía arrebatarme: mi corazón. Una tarde, Rosa llegó más sonriente que nunca. Me dijo en voz baja que el abogado ya tenía los videos de la cámara de seguridad y que había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Me quedé sin palabras. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas me corrieron sin poder detenerlas. No eran de tristeza, eran de alivio. Por fin iba a poder levantar la cabeza. Esa noche recé con más fuerza que nunca. Le di gracias a Dios por no abandonarme, por poner a Rosa, a Patricia y a Miguel en mi camino. Le pedí paciencia, le pedí valor. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero dentro de mí ya no había miedo, solo determinación. Miré mis manos gastadas, las mismas que construyeron mi casa, y me dije que ahora las usaría para recuperar mi vida. No iba a morir olvidado en ese lugar. Todavía tenía algo que hacer y estaba dispuesto a todo. Con el paso de los días, empecé a entender mejor cómo funcionaba aquel lugar. Ya no me desesperaba tanto, porque sabía que mi salida no dependía solo de mí, sino del plan que se estaba formando afuera. Mientras tanto, tenía que mantener la calma y cuidar mi mente. Rosa me lo repetía siempre: no se deje vencer, don Juan. Usted aguante, que pronto todo va a cambiar. Esas palabras me daban fuerza. Comencé a hablar más con los demás ancianos. Muchos estaban cansados, sin ganas de vivir, pero cuando escuchaban mi historia se quedaban callados, como si no creyeran que unos hijos pudieran hacer algo así. Uno me dijo: tú al menos tienes pruebas. Yo ni eso tengo. Sus palabras me hicieron pensar que no solo estaba luchando por mí, sino también por todos los que habían sido abandonados injustamente. Me levantaba temprano, ayudaba a los que no podían caminar, les llevaba su plato, los acomodaba en la sombra. Eso me mantenía ocupado y me hacía sentir útil. A veces los cuidadores se molestaban, pero yo ya no les hacía caso. Sabía que lo mío era temporal. En mi mente solo repetía que pronto saldría de ahí con la frente en alto. Cada día repasaba los detalles que podría usar el abogado, las caras de mis hijos, las frases que dijeron, los testigos, los golpes, las amenazas. No quería olvidar nada. Rosa me llevaba papel y pluma, y yo anotaba todo como si fuera un diario. También recordé que el vecino, don Rogelio, había visto muchas cosas. Él fue quien me ayudó a guardar herramientas antes de irme al norte. Estaba seguro de que, si el abogado lo buscaba, hablaría. Rosa me contó que Miguel, el abogado, ya había recuperado los videos y había hablado con don Esteban, mi amigo, quien aún tenía las copias de las escrituras. Todo eso me dio ánimo. Sentí que poco a poco las piezas se estaban juntando. No sabía cuándo, pero estaba seguro de que el día llegaría. Una mañana, mientras limpiaba el patio, se me acercó un señor que yo no conocía bien. Me dijo que había trabajado como vigilante en ese asilo hace años y que todavía recordaba cuando me trajeron. Contó que aquella noche le pareció raro que llegaran en camioneta, que me bajaran golpeado y que se fueran rápido sin firmar nada. Me confesó que había anotado las placas por precaución, porque sintió que algo estaba mal. Le pedí su nombre completo y se lo di a Rosa para que se lo pasara al abogado. Aquello era oro. Teníamos un testigo directo de cómo me dejaron abandonado. Mientras más escuchaba esas historias, más claro tenía que no podía rendirme. Vi demasiados viejitos que murieron ahí, solos, sin que nadie los buscara. Pensé que si yo lograba salir y ganar, tal vez se abrirían los ojos de muchos.
Tal vez otros podrían encontrar justicia. Eso me dio un propósito más grande que el miedo. Por las noches ya no lloraba. Ahora rezaba con firmeza, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría. Le decía: Señor, tú sabes que no hice mal. Solo trabajé y amé a mi familia. No permitas que la maldad triunfe. Me dormía tranquilo, con la esperanza viva. A veces me imaginaba el momento en que volvería a pisar mi casa, no para presumir, sino para recuperar lo que era mío, para demostrarles a mis hijos que no se puede traicionar a quien te dio todo. Pensaba en mirarlos a los ojos sin odio, solo con la verdad, que aunque sabía que el perdón algún día llegaría, también sabía que primero debía haber justicia. Rosa seguía siendo mi ángel. Me decía que el abogado estaba preparando la demanda, que ya tenían suficientes pruebas y que el siguiente paso sería presentarlas ante un juez. Me pidió paciencia, que no hiciera nada hasta que todo estuviera listo. Yo asentía y le agradecía con el alma. Los días seguían siendo duros, pero ya no los sentía como castigo. Ahora eran como un tiempo de preparación, un silencio necesario antes del golpe de verdad. Mientras los demás esperaban resignados, yo me levantaba con fe. Ya no era el hombre vencido que llegó arrastrado. Ahora era alguien que sabía que la verdad siempre sale, aunque tarde. Cada día que pasaba, la rabia se transformaba en fuerza. Y aunque seguía preso entre esas paredes frías, mi espíritu ya estaba afuera, caminando hacia mi justicia. Una mañana Rosa llegó más temprano de lo habitual. Traía una expresión distinta, como si cargara una buena noticia. Me dijo que el abogado Miguel ya tenía todo listo para dar el siguiente paso. Había logrado recuperar los videos de la cámara que yo instalé en mi casa y estaban completos, con audio y fecha. En ellos se veía claramente cómo mis hijos y mis primos planeaban la golpiza y cómo se burlaban de mí después. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío. Me dolió saber que esas imágenes existían, pero al mismo tiempo me dio fuerza, porque era la prueba que necesitábamos. Miguel también había hablado con don Esteban, mi viejo amigo, y confirmó que las escrituras, los recibos de envío y los comprobantes de las compras seguían guardados con él. Todo estaba a mi nombre, y eso demostraba que lo que decían mis hijos era mentira. Además, don Rogelio, el vecino, aceptó declarar y contar todo lo que vio los días después de mi regreso, cuando ellos me trataban con desprecio y hablaban de echarme. Y para cerrar con broche de oro, el exvigilante del asilo se ofreció a testificar que me dejaron ahí golpeado, en la madrugada, y que él apuntó las placas de la camioneta. Cuando Rosa me dio todos esos detalles, sentí que el corazón me latía más fuerte. Le pregunté qué iba a pasar ahora, y me explicó que Miguel ya estaba preparando una denuncia formal por abuso, lesiones, despojo y abandono. También pediría una orden para recuperar mis pertenencias y asegurar la casa hasta que el juez decidiera. Me temblaban las manos de emoción. No podía creer que después de tanto dolor, por fin algo empezaba a moverse a mi favor. Rosa me pidió que me mantuviera tranquilo, que no hablara con nadie dentro del asilo sobre el caso, porque había gente que vendía información por unos pesos. Me prometió que ella seguiría siendo mi enlace y que cuando fuera el momento, Miguel vendría a hablar conmigo en persona. Le di las gracias una y otra vez. No encontraba las palabras para expresar lo que sentía. Esa tarde me senté en la banca de siempre, pero esta vez el sol se sentía diferente. Ya no me dolía tanto verlo ponerse, porque sabía que afuera había personas luchando por mí. Mientras los demás ancianos suspiraban resignados, yo respiraba profundo y me decía que pronto volvería a ser libre. Los días siguientes fueron de preparación. Rosa me llevó nuevos papeles para firmar, donde autorizaba al abogado a representarme. También me pidió que describiera con detalle cada golpe, cada insulto y cada palabra que escuché aquella noche. Escribí todo con calma, sin odio, solo con la verdad. Cada línea era un pedazo de mi historia que se iba acomodando como piezas de un rompecabezas. A veces me visitaba Patricia, la esposa del abogado. Me hablaba con respeto y me decía que había personas que pasaban por injusticias terribles, pero que la justicia siempre llegaba cuando uno no se rendía. Esas charlas me daban consuelo. Me contaba que Miguel era un hombre justo, que había ayudado a otros viejitos en casos parecidos y que nunca dejaba a nadie atrás.
Saber eso me tranquilizaba, porque sentía que estaba en buenas manos. Una noche, mientras los demás dormían, me levanté despacio y caminé por el pasillo oscuro. Miré las camas, los rostros cansados, las lágrimas de algunos que hablaban dormidos. Me prometí que si salía de ahí regresaría algún día para ayudarlos, porque nadie merecía morir olvidado. A la mañana siguiente, Rosa llegó con otra sonrisa. Me dijo que Miguel ya había presentado los primeros documentos ante el juzgado y que el juez había aceptado revisar el caso. Pronto habría una audiencia para mostrar las pruebas. Le pregunté si debía ir, pero me dijo que por ahora no, que todo se haría paso a paso, que primero se asegurarían de que yo estuviera protegido. Esa noche dormí con paz. Cerré los ojos y recordé mi vida completa, desde el rancho donde nací hasta el desierto que crucé. Entendí que todo lo vivido me había preparado para este momento. Dios me había puesto pruebas duras, pero también me había dado la fuerza para superarlas. Ahora solo me quedaba esperar con paciencia, confiando en que la verdad saldría a la luz. Pasaron unos días tranquilos, hasta que una mañana el ambiente en el asilo cambió. Vi llegar una camioneta al portón y sentí un presentimiento. No tardaron en aparecer mis dos hijos mayores, con caras duras, miradas frías, como si vinieran a cobrar una deuda. Entraron sin saludar, fueron directo hacia mí. Los encargados ni siquiera intentaron detenerlos. Se pararon frente a mi banca y el mayor me habló con voz llena de enojo. «¿Qué andas haciendo, viejo? Ya nos enteramos de tus tonterías. ¿Quién te llenó la cabeza? ¿Quién te dijo que podías denunciarnos?» Me quedé callado unos segundos. Los miré a los ojos. Ya no bajé la cabeza como antes. Les dije con calma: «No son tonterías, solo estoy defendiendo lo que es mío. Ustedes me quitaron todo, pero no van a quitarme mi dignidad». El del medio se burló. «¿Dignidad? Si tú solo servías para mandar dinero. Eso ya se acabó. Firma un papel para retirarte del caso o te va a ir peor». Sentí cómo la sangre me hervía, pero respiré profundo. No iba a rebajarme a su nivel. Les respondí firme: «No voy a firmar nada. Lo que hicieron fue una injusticia y van a tener que responder». El hijo mayor dio un paso al frente y me empujó en el pecho. «No te hagas el valiente. Sabemos que no tienes a nadie, que estás aquí abandonado. Si sigues con esto, te vamos a dejar tirado en un cerro donde ni los perros te encuentren». Antes eso me habría quebrado, pero ahora no. Lo miré fijo y le dije: «Ya no me asustan. Dios está conmigo y ya no estoy solo». En ese momento apareció Rosa. Al ver la escena corrió hacia nosotros y sacó su celular. Empezó a grabar todo sin que ellos se dieran cuenta. Les gritó que se largaran, que si no llamaría a la policía. Ellos se voltearon furiosos, pero al ver que estaban siendo grabados se contuvieron. El del medio escupió al suelo y dijo: «Te lo advertimos, esto no va a quedar así». Y salieron apurados echando pestes por el pasillo. Me quedé temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Rosa me ayudó a sentarme y me dijo en voz baja: «Tranquilo, don Juan, ya tenemos otra prueba». Todo quedó grabado. Le agradecí con la voz entrecortada. Me ardía el pecho, pero por primera vez sentí que estaba de pie frente a ellos, sin miedo, sin vergüenza. Esa tarde, Miguel vino al asilo para verme. Rosa le entregó el video y él lo revisó en su celular. Asintió con satisfacción. «Esto es oro, don Juan. Es una amenaza directa, más pruebas de su comportamiento. Vamos a presentarlo en el juzgado». Me miró a los ojos y me dijo: «Usted está haciendo lo correcto. No se deje intimidar. Ellos saben que la verdad los está alcanzando». Le conté cómo me habían hablado, los insultos, las amenazas. Miguel tomó nota de todo y me explicó que en los próximos días habría una orden de protección para que no pudieran acercarse a mí. Me pidió paciencia, que cada paso debía hacerse legalmente. Le dije que confiaba en él, que solo quería justicia, no venganza. Cuando se fue, me quedé pensando en la cara de mis hijos. No eran los mismos muchachos que me despedían cuando cruzaba la frontera. Eran hombres duros, cegados por la ambición. No sé en qué momento se perdió el amor que les di. Pero ya no tenía caso buscar explicaciones. Lo único que importaba era que ahora tenían que responder por sus actos. Esa noche dormí poco, pero no por miedo. Mi cabeza no dejaba de repasar lo que pasó. Sentí orgullo por no haberme doblado, por haberles hablado con firmeza.
Pensé en todo lo que soporté durante años y entendí que el dolor me había vuelto fuerte. Ya no era el hombre que llegó golpeado y derrotado. Era alguien que había encontrado su voz otra vez. Al amanecer, me arrodillé junto a la cama y recé. Le di gracias a Dios por haberme dado valor para enfrentar a mis hijos sin miedo. Le pedí protección para Rosa y para el abogado, que estaban arriesgando su tiempo por mí. Cerré los ojos y supe que ya no había vuelta atrás. El camino estaba marcado, y yo iba a seguirlo hasta el final. Después de aquel enfrentamiento, los días se pusieron tensos. Rosa me contó que el abogado Miguel había recibido noticias. Mis hijos habían contratado a un licenciado para intentar detener el proceso. Querían hacerme pasar por loco, diciendo que estaba confundido, que todo lo que contaba eran inventos de un anciano enfermo. Cuando me lo dijo, me dio coraje. No bastó con golpearme y quitarme lo mío. Ahora querían manchar mi nombre para librarse de la justicia. Pero Miguel estaba preparado. Me pidió que siguiera escribiendo todo con detalle y que no me preocupara, porque había pruebas claras, videos, documentos y testigos que hablaban por mí. A los pocos días, llegó un funcionario del DIF al asilo para revisar mi situación. Era una visita sorpresa que había pedido Miguel para comprobar mis condiciones y demostrar que estaba en pleno uso de razón. Me hizo preguntas. Me pidió que relatara mi historia y que identificara fechas, nombres y lugares. Respondí con calma, sin titubear. El funcionario anotó todo, tomó fotos del lugar y me prometió que haría un informe. Sentí que, poco a poco, la verdad empezaba a moverse por los caminos correctos. Pero mis hijos no se quedaron quietos. Intentaron convencer a María para que declarara en su favor. Fueron a verla y le dijeron que si hablaba en mi contra, podrían quedarse con todo sin problemas. Le ofrecieron dinero y le juraron que así todo se resolvería rápido. Rosa me contó que uno de los vecinos los escuchó discutir afuera de la casa. María lloraba, se veía confundida, pero al final terminó cediendo. A los pocos días, firmó una declaración diciendo que yo tenía problemas mentales desde hacía tiempo. Cuando Miguel me lo contó, sentí un golpe en el pecho. No podía creer que la mujer con la que compartí mi vida, la madre de mis hijos, se prestara para una mentira así. Miguel me pidió calma. Me dijo que eso no cambiaría nada, que las pruebas eran más fuertes que las palabras. Los videos mostraban la verdad sin dejar dudas. Además, había testigos que vieron cómo me golpearon, cómo me dejaron abandonado, cómo me amenazaron. Esa misma semana, el abogado logró que se aceptara el video de Rosa, donde mis hijos me enfrentaron en el asilo y me amenazaron de nuevo. Eso tumbó gran parte de su versión, pero ellos siguieron intentando. Miguel recibió informes de que ofrecieron dinero a un empleado del juzgado para retrasar el expediente. El hombre fingió aceptar, pero grabó la conversación y la entregó como prueba de intento de soborno. Aquello fue un error grave de su parte. Ahora no solo enfrentaban cargos por abuso y despojo, sino también por corrupción. La noticia se empezó a regar entre la gente del barrio. Algunos vecinos que antes guardaban silencio comenzaron a hablar. Contaban cómo me veían llegar con las manos llenas de regalos cuando regresé, y cómo mis hijos me trataban con desprecio. Otros dijeron que escucharon los gritos la noche de la fiesta. Poco a poco, las voces se unían y todos apuntaban hacia ellos. Miguel me dijo que estaba preparando la audiencia principal. Me explicó que el juez ya había revisado las pruebas y que lo más probable era que dictara una medida de protección para mí. Con eso, mis hijos no podrían acercarse ni molestarme más. Yo escuchaba atento, con el corazón latiendo fuerte. Por fin la justicia se estaba moviendo. A pesar de eso, había noches en las que me costaba dormir. No por miedo, sino por tristeza. Pensaba en María, en lo que la llevó a mentir. Quizás la manipularon, o tal vez el dinero la cegó. No lo sabía, pero igual me dolía. No era odio lo que sentía, era decepción. Recordaba los días en que juntos soñábamos con una vida mejor, y ahora todo estaba roto. Rosa siempre me recordaba que debía mantener la fe. Me decía que Dios veía todo, que tarde o temprano la verdad se imponía. Sus palabras me daban consuelo. Empecé a entender que no debía dejarme vencer por la amargura. Lo mío no era venganza, era justicia. Ya no quería verlos sufrir. Solo quería recuperar lo que era mío y limpiar mi nombre.
El abogado me prometió que pronto tendríamos fecha para presentarnos ante el juez. Faltaba poco, y aunque sabía que el camino todavía tenía piedras, yo ya no tenía miedo. Lo peor había pasado. Ahora era cuestión de tiempo para que el mundo supiera la verdad. El día que todo salió a la luz, fue como si el cielo se abriera después de una larga tormenta. Miguel me avisó temprano que el juez había aceptado todos los videos como prueba y que un reportero local había tenido acceso a parte del caso. No lo buscó él. Fue la misma gente del juzgado la que filtró la historia al enterarse de lo que mis hijos me habían hecho. En cuestión de horas, la noticia empezó a correr por las redes. El titular decía: padre es golpeado y abandonado en un asilo por sus propios hijos después de mantenerlos 20 años desde Estados Unidos. Rosa me lo contó en cuanto llegó. Traía el periódico en la mano y lágrimas en los ojos. Me mostró las fotos de la nota, donde aparecía mi historia resumida, sin nombres completos, pero con todos los detalles: los videos, los golpes, los insultos, el abandono. Sentí un nudo en la garganta. No era orgullo lo que sentía, era una mezcla de alivio y tristeza. Por fin el mundo sabía lo que me hicieron, pero me dolía que fuera así, tan expuesto. Las llamadas empezaron a llegar al juzgado, la gente pedía justicia. Vecinos del barrio comenzaron a hablar ante las cámaras. Don Rogelio salió en una entrevista y contó cómo me vio llegar con regalos y cómo mis hijos me despreciaban. Otros confirmaron que escucharon gritos y risas la noche de la fiesta. Poco a poco, todo lo que callé por vergüenza se volvió voz de todos. Ya no era un secreto. Mis hijos no tardaron en sentir el peso de la vergüenza. La gente los señalaba en la calle. En sus trabajos los empezaron a mirar con desprecio. Algunos compañeros los enfrentaron y les dijeron que eran una vergüenza. Uno de ellos fue despedido. El otro dejó de ir por miedo a los comentarios. Los primos que participaron también fueron reconocidos en las grabaciones. Algunos vecinos les gritaban en la calle: «¡Monstruos! Abandonaron a su padre». María, al ver todo lo que se decía, no pudo soportar la presión. Me mandó un mensaje con Rosa, pidiéndome perdón. Decía que no soportaba la culpa, que se dejó influenciar por nuestros hijos y que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. No supe qué responder. Dentro de mí todavía había dolor, pero también una parte que entendía que quizás ella solo tuvo miedo. Aún así, no podía olvidar que me dio la espalda cuando más la necesitaba. Miguel me contó que los abogados de mis hijos habían intentado frenar la difusión de los videos, pero ya era tarde. Las imágenes se habían compartido cientos de veces en redes sociales. Se veía claro cómo me amarraban y me golpeaban. No había forma de negar nada. Los comentarios de la gente eran duros, pero justos. Todos pedían castigo. En el barrio la gente empezó a visitarme al asilo. Llevaban comida, palabras de aliento. Algunos me decían que mi historia les abrió los ojos, que ellos también habían sido maltratados por sus hijos, pero nunca se habían atrevido a hablar. Muchos lloraban conmigo. Entendí que mi lucha ya no era solo mía, era de todos los que alguna vez fueron olvidados. Rosa estaba feliz. Me dijo que el juez había ordenado una audiencia pública para revisar todo. Mis hijos tendrían que presentarse y escuchar las pruebas frente a todos. Esa noticia corrió como pólvora. Los medios confirmaron que estarían presentes y que el caso se transmitiría en vivo. Yo no buscaba fama, solo quería justicia, pero entendía que mientras más gente supiera, menos podrían esconderse. Los días previos fueron intensos. Rosa me acompañaba. El abogado me preparaba para declarar. Me pidió que hablara con calma, que no dejara que la rabia me guiara, que contara todo como lo viví con la verdad en la boca. Le prometí que así sería. La noche anterior a la audiencia me costó dormir, no por miedo, sino por la emoción de saber que por fin se acercaba el momento. Miré al techo y recordé todo lo que pasé. El desierto, los años de trabajo, los golpes, el abandono. Todo me había traído hasta ahí, y aunque el dolor seguía presente, dentro de mí ya no había tristeza, había fuerza. Sabía que Dios estaba conmigo y que la verdad ya estaba haciendo su camino. El día de la audiencia amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo importante estaba por pasar. Rosa llegó temprano al asilo para acompañarme. Me ayudó a ponerme una camisa limpia y me peinó con cuidado. Me dijo que no tuviera miedo,
que hablara con el corazón. Miguel pasó por mí más tarde y juntos fuimos al juzgado. Mientras íbamos en el carro, sentía un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de nervios y esperanza. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno. Había periodistas, vecinos y personas que ni conocía, pero que decían que habían venido a apoyarme. Me temblaban las manos, pero Miguel me puso una palmada en el hombro y me dijo: «Hoy es el día, don Juan. Hoy se hace justicia». Al entrar a la sala, los vi. Mis hijos estaban sentados al frente, vestidos con ropa formal, pero sus caras mostraban preocupación. No me miraron, bajaron la cabeza. María estaba al lado de ellos, con los ojos rojos como si hubiera pasado la noche llorando. También estaban los primos nerviosos, hablando entre ellos en voz baja. El juez comenzó la audiencia y pidió silencio. Miguel fue el primero en hablar. Expuso mi historia con calma, mostrando los años que trabajé en Estados Unidos, los envíos de dinero, las pruebas de propiedad a mi nombre y luego las grabaciones. Cuando el juez ordenó proyectar los videos, la sala quedó en silencio. En la pantalla se veía todo. Mis hijos riendo, los insultos, los golpes, el látigo cayendo sobre mi espalda, las burlas y luego la camioneta que me dejaba en el asilo. Cada imagen era como una herida abierta, pero también una prueba de que yo había dicho la verdad. Escuché murmullos entre la gente. Algunos se tapaban la boca, otros movían la cabeza con tristeza. Los reporteros tomaban notas y grababan. El juez observaba sin decir palabra. Cuando el video terminó, Miguel mostró los documentos originales y los testigos confirmaron todo. Don Esteban habló sobre las escrituras. Don Rogelio contó cómo me vio llegar y cómo mis hijos me despreciaban, y el ex vigilante del asilo relató cómo me dejaron abandonado aquella noche. Todo encajaba. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Caminé hasta el estrado con el corazón acelerado. Miré al juez y luego a mis hijos. Mi voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Le conté todo, desde el día que crucé el desierto hasta el momento en que me amarraron. Le hablé del sacrificio, de los años de trabajo, de las lágrimas en Navidad, de los sueños que tuve para mis hijos. No hablé con rencor, hablé con verdad. Dije que no buscaba venganza, que solo quería recuperar mi nombre y lo que me pertenecía, que un padre que ama no merece ser tratado como basura. Cuando terminé, el juez guardó silencio por unos segundos. Luego miró a mis hijos y les preguntó si tenían algo que decir. El mayor se levantó con la cara roja de coraje, pero al hablar su voz se quebró. Dijo que solo querían vivir mejor, que pensaban que yo ya no volvería, que se dejaron llevar por el enojo. El del medio trató de justificar lo injustificable, diciendo que el dinero los hizo creer que todo era suyo, pero sus palabras no conmovieron a nadie. La gente los miraba con repulsión. María rompió en llanto. Se levantó y le pidió al juez permiso para hablar. Entre sollozos confesó que había mentido, que la presión y el miedo la hicieron firmar. Dijo que yo siempre fui un buen esposo y un buen padre, que nunca me faltó corazón. Todos escuchaban en silencio. El juez ordenó un receso. Cuando regresó, leyó su resolución. Declaró culpables a mis hijos y a los primos de abuso, despojo y abandono. Dictó prisión preventiva y embargo de los bienes que se habían puesto a su nombre. También ordenó que la casa y las propiedades volvieran legalmente a mí. La sala estalló en murmullos. Mis hijos bajaron la cabeza. Algunos lloraban, otros solo apretaban los dientes. Yo me quedé quieto. No sentí alegría, solo una paz profunda. Sabía que Dios había hecho su parte. Todo lo que callé durante años por fin había sido escuchado. Ya no era un viejo abandonado. Era un hombre que había recuperado su voz y su dignidad. Después de la audiencia todo cambió. La noticia se hizo viral. En los noticieros y redes sociales se hablaba del caso del padre, que fue traicionado por sus propios hijos. La gente opinaba, unos con rabia, otros con tristeza, pero todos coincidían en lo mismo. Lo que me hicieron no tenía perdón. Los vecinos del barrio dejaron de saludar a mis hijos. Nadie quería tener trato con ellos. Algunos amigos que siempre los acompañaban les cerraron las puertas. Ya no eran vistos como trabajadores ni respetados, ahora eran señalados como abusadores. Los días siguientes fueron duros para ellos. Uno de mis hijos fue detenido en su trabajo por orden judicial. El otro, al enterarse,
Intentó huir, pero lo encontraron en casa de un primo que también estaba involucrado. La policía los esposó frente a todos y los reporteros grabaron el momento. Las imágenes se difundieron en las noticias y el país entero vio cómo los hombres que un día me golpearon eran llevados ante la justicia. En el juzgado lloraban y suplicaban, pero ya era tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. El juez dictó sentencia. Mis hijos y los primos que participaron recibieron años de prisión por abuso, lesiones y abandono. También fueron obligados a devolver todo lo que habían tomado a mi nombre. La casa, el terreno, el dinero del banco, todo volvió a mis manos. María, que confesó la verdad, quedó libre de cargos, pero con el peso del arrepentimiento. Me buscó para pedirme perdón en persona. Cuando la vi, mis ojos se llenaron de lágrimas. No la odiaba, solo me dolía verla destruida. La abracé y le dije que la perdonaba, pero que el tiempo diría si las heridas podían sanar. Miguel y Rosa estuvieron conmigo en todo momento. Cuando firmé los papeles que me devolvían mi casa, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Ya no era el hombre golpeado y abandonado. Era alguien que había sobrevivido a lo peor y que había logrado justicia sin levantar un solo puño. La gente del barrio me visitaba para felicitarme. Algunos ancianos del asilo lloraban al verme salir. Muchos me decían que mi historia les había dado fuerza para hablar, para no dejarse maltratar más. Volví a mi casa. Al abrir la puerta, respiré hondo. Las paredes todavía guardaban el eco de los gritos y las risas crueles, pero ahora todo estaba en silencio. Caminé despacio por cada rincón. Toqué las paredes, miré las fotos viejas. No sentí rencor, sentí paz. Entendí que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando lo hace, limpia el alma. Con el tiempo, la gente comenzó a buscarme para contarme sus historias. Algunos medios querían entrevistarme, pero yo no quise cámaras ni fama. Solo quería vivir en paz, trabajar en mi jardín, caminar por la plaza, tomarme un café tranquilo. Lo que más deseaba era volver a dormir sin miedo. Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. De mis hijos no supe más en un tiempo. Supe que en la cárcel no lo pasaban bien. Algunos reclusos los despreciaban por lo que hicieron. Dicen que uno de ellos pidió hablar conmigo, que quería disculparse. No sé si algún día lo haré, no por odio, sino porque hay heridas que tardan en cerrar. Pero dentro de mí no guardo rencor, solo compasión. Espero que aprendan, que entiendan el daño que causaron y que un día encuentren perdón en Dios. Rosa y Miguel siguieron visitándome. Se convirtieron en mi nueva familia. Ella me llevó al asilo para despedirme de los viejitos. Les llevé pan, fruta y cobijas nuevas. Cuando me vieron, algunos lloraron. Les dije que nunca olvidaran quiénes son, que nadie merece ser tratado como un estorbo. Ahora vivo con calma. Cada mañana me levanto, miro el cielo y doy gracias. No tengo mucho, pero tengo lo más importante, mi dignidad. Ya no cargo con miedo ni tristeza. Lo que me hicieron fue cruel, pero no logró destruirme. Al contrario, me hizo más fuerte. A veces me siento en el patio y cierro los ojos. Siento el viento en la cara y pienso en todo lo que pasé. Sonrío porque sé que Dios nunca me abandonó. Él vio mis lágrimas y esperó el momento justo para levantarme. Y aunque mi historia fue dura, terminó como debía, con justicia, con verdad y con paz. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.